Bendiciones. Bienvenidos sean todos nuevamente a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Preparados siempre con el corazón y la mente abierta para que nuestro buen Dios nos guíe a través de su palabra y que su Espíritu Santo nos guíe. Padre, gracias por el tiempo, por la oportunidad, por tu palabra, Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos, Dios, aprovecharlo y poder, Señor, conocerte más y que tu palabra, Señor, se siembre en nuestros corazones y que cada día podamos vivir más caminando en la misma. Te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos aquí en Mateo 19, 16 al 22, este pasaje muy conocido de Jesús y el joven rico, y habíamos visto cómo este joven le plantea a Jesús la pregunta, ¿qué más le falta hacer para entrar en la vida eterna? Y habíamos visto cómo Jesús comienza a responderle, Jesús tratando de guiarle a una fe personal en él mismo, en Jesucristo, pero pues vamos a ver cómo es el desenlace de este encuentro. Leemos y continuamos allí donde nos quedamos. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí Jesús está tratando de que viendo la sinceridad, como decíamos en la lección pasada, de este joven en su búsqueda de la vida eterna, trata de llevarle a que pueda conocerle de una forma personal como el Hijo de Dios. Dice, mas si quieres entrar en la vida, o sea, en la vida eterna, porque no hay otra vida sino la vida eterna, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Fíjate la respuesta que le da Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús le responde, guarda los mandamientos? Porque el joven pregunta qué cosas buenas debe hacer para alcanzar. Él le está preguntando por qué hacer. Entonces Jesús ya le habla más o menos en su mismo idioma. Trata de hablar en su mismo idioma para pues que se entienda. Ya que el joven pregunta qué cosas buenas debe hacer para alcanzar la vida eterna, Jesús le responde que debe guardar los mandamientos de la ley de Dios, que están de hecho establecidos por Dios para que la persona pueda caminar en la voluntad de Dios. Ahora bien, interesante. El tiempo verbal del verbo guardar, como dice aquí Jesús, guarda los mandamientos, el tiempo verbal en el griego en que está escrito el Evangelio de Mateo implica que se trata de un proceso continuo. No es que cumplí con esto y ya, sino que tiene que ser algo que guarde y sigue guardando día a día, permanentemente. Por ahí viene la cosa, porque definitivamente que cumplir con todos los mandamientos todo el tiempo es una tarea imposible para el ser humano. Obviamente Jesús, si el joven le pregunta qué tengo que hacer, bueno, tendría que cumplir todo el tiempo, guárdalos permanentemente los mandamientos. Y cuando dice los mandamientos son todos los mandamientos de la ley expresada en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Así que el joven le está preguntando cómo puedo llegar a la vida eterna a través de qué cosas hacer, de obras entre comillas. ¿A qué le está hablando en ese sentido? Y le digo, bueno, tendrías que vivir guardando los mandamientos, no solamente guardarlos un día, sino toda tu vida y todos los mandamientos. Entonces aquí vemos que Jesús le manda a guardar los mandamientos.
Eh, eh, apuntar que durante la dispensación de la ley, este joven que todavía no ha tomado una decisión por Jesucristo está viviendo bajo esa premisa de que cumpliendo la ley es como las personas llegaban a demostrar su fe en Dios y por tanto cumpliendo la misma era que buscaban ese reino de los cielos. Durante la dispensación de la ley era la obediencia absoluta a la misma, o sea, la ley, lo que llevaba a la vida eterna, ya que se hacía por fe en el plan de Dios que apuntaba hacia la obra salvífica de Jesucristo a través de la fe, porque ellos no tenían forma de saber en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de todos estos profetas del Antiguo Testamento, no tenían conciencia clara de el Salvador Jesucristo que vendría. Sabían de un Mesías, sabían que vendría, sabían que iba a traer la salvación para su pueblo, pero no tenían los detalles. Entonces, ellos sencillamente caminaban en la luz que tenían, lo que la revelación que les había sido dada, siendo consecuentes con la misma, cumpliendo con la misma, viviendo en la misma, eso demostraba su fe en lo que todavía no conocían y eso es lo que era, les acreditaba, como dice Romanos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos acerca de Abraham, que su fe le fue contada por justicia, o sea, se le atribuyó justicia al haber creído en Dios. Entonces, todo este proceso, el Cordero Pascual, todo el ceremonial del tabernáculo, la misma fiesta de la Pascua, todos este tipo de símbolos que apuntaban a Jesucristo, el caminar en esa luz, sea poca o sea mucha la que podían tener, les acreditaba esa fe. Por algo decían algunos por allí que los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento fueron salvos a crédito. Es una forma muy gráfica de decirlo, ciertamente, porque Cristo no había venido. Pero una vez que Cristo viene, si caminaron en la luz que tenían y fueron consecuentes con ella, en la ley que Dios le había dado y todo aquello, entonces se les acreditaba aquello como a Abraham, que le fue contado por justicia, la fe que tuvo en Dios en su momento, aunque todavía Cristo no había muerto por él, se le fue contado por justicia. No es que las obras lo hacían salvos, pero demostraban su fe en el plan de salvación que así, de entre neblinas proféticas podían ver, se les contaba con justicia y cuando Cristo muere, entonces, como quien dice, cobran el cheque, o habían sido salvos, como decían algunos teólogos, entre comillas, a crédito. Es una forma gráfica de decirlo. Hay textos como lo que dice Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley no era mala, porque la ley apuntaba a Cristo, la ley acercaba al hombre a Dios. Por eso dice Romanos que es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en Gálatas 3:23 al 25 dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, dice Pablo. Entonces, la ley tuvo esa función, guiarlos hacia Cristo. No era un medio de salvación en sí misma, sino en la medida que les llevaba a caminar en esa dirección hasta donde les alcanzaba su comprensión. Y en Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero obedeciera un punto, se hace culpable de todo, en el sentido que era necesario guardar toda la ley. Si quisiéramos solamente por la ley, pero ciertamente la función de la ley no era hacernos perfectos, sino guiarnos a aquel que es realmente perfecto, a Cristo Jesús y su sacrificio por nosotros. Aunque las obras no salvan, entonces, estamos de acuerdo con eso, quien vive obedeciendo la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos demuestra su fe en Él, como lo demostraban estas personas en la antigüedad, de tal manera que ellos estaban en esa dispensación de la ley al cumplir con la misma, cumplir con los mandamientos, caminar en esa fe que tenía,
demostrando esa fe en Dios. Y eso le sería contabilizado para cuando Jesucristo hiciera ese sacrificio perfecto por ellos. Continúa el texto. Ahora habla el joven. Le dijo, ¿cuáles? O sea, cuando Jesús le plantea, cumple los mandamientos, entonces ahora él pregunta, ¿cuáles? Vamos a ver. Aquí interesante que el joven, siendo una persona evidentemente religiosa, que por lo que vamos a ver, vivía tratando de guardar la ley en cuanto a sus posibilidades, pregunte cuáles mandamientos. Seguramente que conocía la ley de Moisés, como lo podía conocer cualquier hombre religioso de su época en el pueblo de Israel. Pero ya que los rabinos, y eso lo hemos explicado en algún momento, todo este tema de cómo se ha dado toda la elaboración de las distintas traducciones que recoge el Talmud y la Mishnah y todo esto, ya que los rabinos, escribas y fariseos habían ido agregando y agregando mandamientos y tradiciones, tratando de explicar la ley misma a lo largo del tiempo, el joven entonces aparentemente, digamos, confundido con tantos y tantos y tantos mandamientos y tradiciones que los rabinos habían agregado, él pregunta cuáles mandamientos, como hay tantos, señor, que maestro bueno, que no sé cuáles son, cuáles serían los más importantes, cuáles son los que tengo que guardar. Inclusive podía ser que acostumbrado a que cada maestrito con su librito, como dicen, que los rabinos iban agregando y agregando y agregando cada vez más y más a, leyes que guardar y mandamientos, podía ser que él estuviera esperando que Jesús le diera una nueva lista de mandamientos, que Jesús de su propio pecunio dijera, ahora tienes que guardar este y este. Todo eso puede ser, pero el hecho es que este joven está definitivamente en ese sentido confundido y en parte tenían culpa los escribas y fariseos de su época que andaban siempre agregando cosas que no decía la palabra de Dios. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta para que, como quien dice, se satisfaciese el joven en cuanto a tantos mandamientos que guardar. Entonces Jesús aquí menciona mandamientos que, como se dice, correspondían a la segunda tabla. Ustedes saben, la palabra dice que allá Dios le entregó los mandamientos en dos tablas a Moisés, que las primeras se rompieron, el mismo Moisés las rompió y después Moisés tuvo que escribirlas de su propia mano. Las primeras habían sido escritas por el dedo de Dios y en ellas encerraban 10 mandamientos, que eso lo vemos en eso 20, 12 al 16, encuentras todos estos llamados así con justicia 10 mandamientos. Pero curiosamente Jesús aquí menciona solamente los mandamientos del 5 al 9, los que se denominan la segunda tabla o la segunda parte, porque se dividen así porque los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y la segunda parte, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Resumido un poco, ¿verdad? Pero básicamente los 4 primeros tendrían que ver con nuestra relación con Dios y los 6 últimos con nuestra relación con el prójimo. Por eso se habla de la primera tabla y segunda tabla, en sentido con respecto a lo que contienen, al tema. Ahora bien, Jesús solamente menciona los de la segunda tabla, del quinto al noveno. Como repito, esto está en Éxodo 20, 12 al 16, ahí lo puedes leer con más detalle. Ahora bien, se deduce que si una persona vive obedeciendo los mandamientos de esta segunda tabla, es decir, guarda estos mandamientos que tienen que ver con cumplir la ley de Dios con respecto a mi relación con los demás, lo hace porque cree en Dios y está obedeciendo lo que Dios lo ha dicho. Por eso algunos apuntan en el sentido que Jesús solamente necesitó mencionar los mandamientos de la segunda tabla, porque implícitamente al obedecerlos se estaría obedeciendo desde la primera, que tiene que ver
con esa fe en Dios, con ese respeto, ese creer en Dios y guardar todo lo que tiene que ver en mi relación con Él. Pero es una forma de verlo y válida, válida. De hecho, podemos reforzarlo con primera de Juan 4:20, que dice el texto: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es evidente el texto, ¿no? Si yo vivo guardando los mandamientos que tienen que ver con mi relación personal con Dios, pero no guardo aquellos que tienen que ver con mi relación con mis hermanos, con mi prójimo, ¿cómo puedo decir yo que estoy amando a Dios si no estoy haciendo lo mismo con aquel que ha sido creado por Dios? Es decir, si no amo al prójimo, ¿cómo puedo estar diciendo yo amo a Dios? Porque ciertamente mucha gente vive así. No, Dios y yo solamente, y se olvidan del prójimo. Cuando Dios ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que el no amar al prójimo y cumplir con los mandamientos que tienen que ver con mi relación con este aspecto, con mi relación con el prójimo, eso está demostrando que mi fe en Dios probablemente no es tal como yo la pienso. Entonces, definitivamente que por ahí van los tiros, como dicen en España. Así que aquí tenemos la división entre la primera y la segunda tabla, o si lo prefieres, entre la primera y la segunda parte del decálogo de las 10 mandamientos, en donde en la primera tabla tenemos lo que tiene que ver con mi relación con Dios y que es la esencia de la fe, mientras que en la segunda tabla tendremos lo que tiene que ver con mi relación con el prójimo y la evidencia de la fe. Porque amando a Dios sobre todas las cosas, respetándole, guardándole, etcétera, etcétera, esa es la esencia de la fe, el amor a Dios ante todo, que genera entonces todo lo demás. Entonces, mi relación con el prójimo, que está en todos los mandamientos de la segunda parte, es donde yo demuestro mi fe, como dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que porque amar a Dios a quien nadie ha visto, yo puedo decir muchas cosas de que no amo a Dios, pero si es cierto, perfecto. Si eso es honesto, si eso es sincero, eso es lo que va a generar ese impulso espiritual que alimenta mi fe, mi relación con Dios. Pero eso se demuestra en mis actos hacia el prójimo. Por eso es que los mandamientos de la segunda tabla, como dice aquí, es la evidencia de la fe. Acá está la esencia de la fe, pero acá en estos mandamientos está la evidencia de la fe. Cómo yo trato al prójimo, cómo yo trato a mis hermanos, cómo me comporto en sociedad, en mi familia, incluso en la iglesia. Ahí es donde se evidencia mi fe. Por eso decíamos aquí, muy gráficamente, que nuestra fe arde en el amor a Dios, pero nuestra fe brilla, es decir, se ve, se nota en el amor al prójimo, para que lo tengamos un poco más claro, de una forma más gráfica. Entonces, esto para resumir lo que son los dos grupos de mandamientos de los llamados así 10 mandamientos, y que de los cuales Jesús está citando solo los de la segunda tabla. Jesús cita, y hay que decirlo, de una forma libre, es decir, no fue tan textual como que citarlos así, tal, sino que los cita libremente y él tenía libertad para hacerlo, como muchas veces podemos parafrasear la escritura cuando queremos sencillamente mencionar algo. Jesús lo cita libremente y lo cita solamente del sexto al noveno y luego el quinto. Fíjate que no los pone, no dice primero el quinto, que es amar a padre y madre, sino que comienza del sexto y llega hasta el noveno, no menciona el décimo, sino que menciona el quinto. O sea, no está dando una clase de escuela bíblica. Él sencillamente le está mencionando los mandamientos. Así que no nos enredemos con eso. No, ay, ¿por qué Jesús dijo primero este? Se equivocó acá, no dijo el otro, que le faltó uno. No, sencillamente él estaba planteándole el concepto básico a este joven. Bueno, si tú quieres vivir por ahí, cumple todos los mandamientos. Y él le pone estos casi que a manera de ejemplo, como sería dicho. Entonces, dicho esos mandamientos, como resumen de todo lo que tiene que ver con el amor al prójimo, o sea, como decíamos, de los mandamientos de la segunda tabla, concluye con
lo que envuelve todo ese aspecto de nuestra relación con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recordemos que prácticamente los 10 mandamientos se resumen en esa expresión que encontramos en Mateo 22, 36 al 40, que estoy seguro que todos conocen, en donde aquel episodio vino aquel joven y le pregunta en Mateo 22, 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Es decir, en la primera tabla, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera. Y la segunda tabla se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y ojo, interesante, Jesús dijo que el segundo es semejante. Fíjate lo importante, lo que afirma Jesús allá en Mateo 22, que amar al prójimo, los mandamientos que tienen que ver con amar al prójimo, son semejantes, casi que lo pone al mismo nivel que amar a Dios. Por lo que decíamos en 1 Juan, nosotros no podemos decir que tenemos un amor a Dios si no estamos obedeciéndole en cuanto a que amemos al prójimo. Entonces, eso de que yo amo a Dios y los demás mueran, no. Definitivamente que debe haber el amor genuino a Dios. Se expresa en que en mi corazón hay amor por los demás, porque el amor de Dios me debe llenar y Dios ama a todos. Así que eso debe ser una cosa inherente a ese amar a Dios. Entonces, aquí Jesús resume prácticamente estos mandamientos de la segunda tabla con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y las de la primera, como vemos en Mateo 22, se resumen con amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, etc. Entonces el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o desde que soy joven. ¿Qué más me falta? Fíjate la osada respuesta de este joven. El joven afirma haber cumplido con todos los mandamientos, lo cual, de ser cierto, le debiera hacerse sentir satisfecho. Ciertamente, le debiera estar prácticamente flotando en las nubes con una vida completamente perfecta. Obviamente, no tenemos que entrar en detalles y conocer la vida de este hombre. Es difícil que un ser humano pueda afirmar que ha cumplido completamente todos los mandamientos todo el tiempo. Ahora, definitivamente que el problema con un sistema legalista, con un sistema religioso, donde hay una serie de mandamientos que yo voy a ser reconocido como una persona buena o, entre comillas, ser salvo o tener el favor de Dios por aquello de que me comporto así, me comporto así, cumplo con estos ritos, hago estas ceremonias, hago este tipo de actos, cumplo con la religión. Ese tipo de sistemas legalistas o religiosos, generalmente termina produciendo una autosatisfacción engañosa. Algo parecido a lo que vemos en la parábola de Lucas 18, 11 al 12. Lucas 18, 11 al 12 describe Jesús aquella historia de que el fariseo que llega y el publicano que están en el templo orando y dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ni siquiera con Dios, consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y por ahí se iba. Es el problema con los sistemas legalistas, de cumplir con ritos, de cumplir con mandatos, de cumplir con pasos, y no nace de nuestro corazón el amar a Dios y al prójimo, sino sencillamente cumplir con lo que demanda mi religión. Eso lleva a una autosatisfacción engañosa porque siento que porque estoy haciendo esto, estoy dando los diezmos, estoy cumpliendo con los ritos, voy cada vez que hay reunión en el templo, hago lo que se me manda y voy así como quien dice checklist, checklist, entonces estoy sintiéndome satisfecho cuando realmente Dios no quiere que básicamente cumplamos de boca para afuera, sino más que todo en nuestro corazón. Que al final eso va a llevar a las acciones correctas. Las acciones no son malas. El problema es cuando las hacemos solamente de boca para afuera, externamente, sin que haya en nuestro corazón una genuina conversión.
Sin embargo, ahora hay que admitir que este joven sentía que le faltaba algo. Y eso es paradójico, ¿no? Porque el hecho de que él estuviese haciendo todas las cosas que le demandaba la ley, si estaba en lo correcto, le debería hacerse sentir que estoy bien con Dios. Pero él reconoce, y en este sentido él está siendo honesto, que algo le faltaba. Él estaba siendo honesto consigo mismo, no como algunas personas que no hacen ese autoanálisis y se dan cuenta que de verdad algo falta. Algo como decía Agustín en sus confesiones, ¿no? Que Dios, tú nos has hecho de tal manera que nuestro corazón no encuentra reposo hasta que no encuentra su reposo en ti, que nos has puesto inquietud en nuestros corazones para que te busquemos, prácticamente quería decir en esa frase, y que no encontramos ese reposo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, hasta que no lo hallemos en ti. Y esa es la realidad del ser humano. Lo que pasa es que muchos lo admiten y otros no. Este joven estaba claro en eso. Y aunque él afirmase aunque él lo afirmase, reconocer que es imposible que alguien cumpliese el 100% de todos los mandamientos todo el tiempo. Esto es algo humanamente imposible. Y decíamos que esto tiene que ser todo el tiempo, no una vez. De estos textos recogemos lo importante de este concepto. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay uno que ha sido perfecto. Solo Jesucristo y Él es Dios. Pero todos los hombres en algún momento han pecado y por eso dice la palabra que están destituidos de la gloria de Dios. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y en esa misma línea, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que este joven, por más satisfecho que se pudiera sentir, no tenía asegurada la vida eterna. Y a propósito, todo esto que hablábamos de que los sistemas religiosos que pueden llevarnos a una autosatisfacción engañosa, también aplica para nosotros los creyentes que estamos a veces satisfechos con que estoy diezmando, con que estoy orando, con que estoy yendo a los cultos y estamos viviendo una religión más. Cuidado, cuidado, siempre recordar que el cristianismo es una relación, no una religión, una relación con el Señor Jesucristo y debe ser una relación dinámica y que me lleva a obedecerle día a día en todos los aspectos de mi vida y no solamente en los ritos religiosos, no solo en la parte eucarística que podríamos llamarla así, de todo lo que es la vida de iglesia, etcétera. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, como decíamos. Aquí interesante que el verbo guardar, fulazo, que usa el joven cuando dice que todo esto lo he guardado, ese verbo tiene que ver con la observancia externa de preceptos legales, como cuando usted respeta las reglas del tránsito, aunque no esté de acuerdo con ellas. O sea, usted por usted se desmanda y atropella al que se le pone por delante, pero por temor a la multa, al policía de tránsito, que cuando lo ve entonces baja la velocidad, entonces las cumple. Ese guardar, el verbo fulazo, habla de un guardar externamente, como por actos obligados, no de corazón. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, el verbo guardar, tereo, que usa Jesús en el versículo 17 cuando dijo guarda los mandamientos, implica un guardar de corazón, algo que nace de mi interior, porque me nace hacerlo, porque deseo guardar lo que Dios me ha pedido que haga. Es decir, que lo que Jesús está diciendo no es solamente cumplir con ritos. Sí, está bien que lo hagas, está bien, guardarlos externamente está bien, pero que nazca de tu corazón, hacerlo no solamente por obligación, no solamente cuando bajo la velocidad porque veo al policía de tránsito, sino que constantemente manejo a la velocidad que debe ser, aunque nadie me vea, aunque no haya policía de tránsito, porque nace en mi corazón. Todos mis actos, estar en la iglesia adorando, no para que me vean, el hablar bonito, no porque está alguien a mi lado y después cuando nadie me oye, entonces me despotrico con palabras feas. El estar haciendo las cosas de corazón, no por obligación ni por aparentar. Externamente
no es solamente, sino que venga del corazón. Es aquí la diferencia entre los dos verbos guardar que usa Jesús y que usa el joven. Nos detenemos aquí, terminaremos en la próxima ocasión esta lección del joven rico. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciéndote rica y abundantemente.